Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, familia del reino en general. Les habla Mercedes. Bueno, pues bienvenidos a la semana 49 de este estudio de 54 porciones. Hoy vamos a estudiar y revisar juntos el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Y quiero comentarte que la porción de esta semana lleva por título Kitetse, y esto significa cuando salgas, haciendo referencia, como bien saben, a el primer versículo que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Aquí está hablando si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra que no ha sido obligatoria. Entonces, bueno, pues tendrá que hacer que se rape, se deje crecer las uñas para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él la sigue queriendo a pesar de no tener un aspecto físico tan agradable, el proceso matrimonial continuará. Las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Por lo tanto, aquí en el versículo 13 se refiere a ropas atractivas que tenía la prisionera antes de ser capturada. El propósito de quitarlas es que el varón ya no le encuentre atractiva como cuando la conoció. Antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habrá que esperar un mes, dice, un mes para que ella pueda llorar a su padre y también a su madre. Y esto nos enseña, por un lado, que nuestro Padre Celestial está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento. Y también nos enseña que nuestro Señor no quiere que el varón tome una decisión precipitada. Otra opción de interpretación sería que se esté hablando de cortar los cabellos y las uñas. El texto en hebreo dice literalmente hará las uñas, con el fin de que pase por una especie de purificación semejante a la de los leprosos, los nazarenos y los levitas cuando rasuraron todo el pelo de su cuerpo. Es un tipo de conversión para que la cautiva deje su identidad anterior y sea parte del pueblo de Israel. Y como comentamos, debe de dejar pasar un mes. La esclava también puede ser comparada con el pueblo del Padre Celestial, puede ser comparada con Israel, que, que es en este sentido de la esclavitud que tuvo en Egipto. El Padre Celestial la sacó de la esclavitud del faraón. Cuando su dueño anterior había muerto, ella entonces era libre para casarse con el Padre Celestial. Pero como nuestro Señor no quebranta su Torá, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Ketubá. Recordemos que la Ketubá es el contrato matrimonial, la Ketubá es la escritura que fue entregada en el monte Sinaí. Y así avanzamos a Deuteronomio 21, versículo 14. Pero si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera. No la venderás por dinero ni la maltratarás porque la has humillado. El propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella porque puede traer consecuencias negativas en el futuro, y por esto nuestro Padre Celestial establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. La Torá no prohíbe este tipo de matrimonio, más bien lo desanima con estas medidas. Y si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida según los siguientes
versículos a este que tenemos en pantalla y que eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, según los versículos que vamos a estar viendo aquí más adelante. Pero fíjate que según el Midrash, la madre del rebelde, Absalón, era una gentil cautiva de guerra que el rey David había capturado. Versículo 15 y 16 dice que si un hombre tiene dos mujeres, una que ama y otra que es aborrecida, tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos. Si el primogénito es de la que él no quiere, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la mujer que ama con preferencia del hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el primogénito. Así que esto nos enseña que cuando Jacob dio la primogenitura a los hijos de José, que era el hijo de su mujer preferida, no lo hizo por causa de su amor a Raquel, sino por otros motivos. Como por ejemplo, recordemos que Rubén perdió su primogenitura por su pecado de adulterio. Simeón y Leví perdieron a la vez la oportunidad de obtener esta primogenitura por su violencia en la ciudad de Siquem, y Judá recibió una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de José por revelación profética, y esto lo encuentras en Primera de Crónicas 5, versículo 1 y 2. Versículo 17, capítulo 21. Sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de primogenitura. Cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá doble porción en relación a los hermanos que también están recibiendo de la herencia del padre. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, dice el versículo 18, y la palabra hebrea que se tradujo como terco significa descarriado. La raíz de la palabra hebrea que se tradujo como rebelde significa desobedecer o negarse. Y se trata de uno que desobedece las palabras del Padre, porque la rebeldía es considerada por el Padre Eterno como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. Así que los comentarios rabínicos nos indican que en este versículo se trata de un joven mayor de 13 años, porque de otra forma no podría ser juzgado ante un tribunal, porque es lo que dice más adelante. Específicamente se refiere a un hijo en los 3 primeros meses después de su bar mitzvah, ya que después de esos 3 meses ya no se aplican las leyes del hijo descarriado y del rebelde. Cuando aquí se habla de castigarlo, se está haciendo referencia a hacer una advertencia formal ante un tribunal para que sea azotado. Es de lo que se está hablando. Si luego sigue robando a su padre para comer mucha carne y beber mucho vino, tendrá que ser ejecutado, porque la tradición enseña que este caso de la ejecución de un joven rebelde que es llamado glotón y bebedor nunca se ha dado en la historia de Israel, porque no ha cumplido todas las exigencias requeridas por los jueces. Y como no se ha cumplido en la historia del pueblo de Israel, entonces la pregunta es, ¿será que cuando venga el Mesías se cumplirá conforme a lo que él dijo en Mateo 5:18? Bueno, pues esa es la pregunta. Continuamos con el versículo 20 y dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. El carácter insaciable es considerado como algo muy negativo por la Torá. El dominio propio, recordemos que es fruto del espíritu de santidad. La autodisciplina
es parte de un buen carácter y algo que los padres tienen que enseñar a los hijos desde pequeños. Y una de las tareas más importantes que tienen los padres es enseñar a sus hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino dominar sus impulsos y ser dirigidos por principios. La falta de dominio propio es condenada por la Torá. Y hay especialmente dos áreas donde el hombre tiene que aprender a dominarse, que es en la comida y el sexo. Si no puede domar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. La borrachera es condenada por la Torá. De hecho, Yeshua fue falsamente acusado de ser un glotón y borracho, y esto lo puedes ver en este versículo que tienes en pantalla. Deuteronomio 21:22. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Aquí se habla de primero dar muerte al culpable y luego de colgarle en un árbol. La palabra hebrea para árbol significa también árboles, planta, madera, leña. Y de aquí aprendemos que el Mesías podía haber sido colgado en un árbol. El versículo 23 dice, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. Hay que enterrarlos el mismo día cuando mueren. Solo se puede demorar el entierro si el hecho de esperar un día más da más honra a la persona que falleció. Si las leyes de un país en la diáspora prohíbe que se entierre el mismo día, pues se tendrá que respetar esas leyes. Sin embargo, es considerada una deshonra para la persona fallecida tardar en el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo, sin atención. Y en este texto encontramos la evidencia de que el día termina con la caída del sol, no a la medianoche o por la mañana, para que no contamines la tierra. La tierra, recordemos que se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero si no es enterrado el mismo día. Deuteronomio 22:1. No verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Si encuentras algo por allí que no es tuyo, no tienes el derecho de apropiarte de eso que hayas encontrado. Y si sabes de quién es o si tienes la posibilidad de hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de esa cosa perdida, pues tienes la obligación de buscar a la persona y devolver ese objeto o, en este caso, el animal perdido. Si no sabes de quién es, podrás guardar la cosa o el animal hasta que alguien pregunte por ello y entonces tendrás que devolverlo. Y esto nos enseña acerca de la importancia que la Torá da al derecho de la propiedad privada. Es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es un hurto, incluso también es considerado el hurto del tiempo de la otra persona. Avanzamos al versículo 3 del capítulo 22. Así harás con su asno, y lo mismo harás con su vestido, así harás igualmente con cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. Y de aquí se saca la idea de poner una señal o una nota para que la persona pueda encontrar al que ha encontrado lo perdido. En el tiempo del segundo templo había un lugar fuera de Jerusalén donde la gente podía entregar
y retirar objetos perdidos. Después de la destrucción del templo, se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas y las casas de estudio. Y este principio puede ser encontrado también en los países donde la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, de modo que el nivel de honestidad sea alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos donde la gente puede entregar cosas que ha encontrado por allí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo en la policía. En el caso de que se encuentre allí, se le devuelve al dueño. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto como una remuneración por su honestidad. El versículo 5 dice que la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. En primer lugar, se habla de la inclinación travesti. Según los comentarios rabínicos, la prohibición solo es en cuanto a la intención de cometer una inmoralidad sexual. Es una abominación para el Padre Eterno. En el judaísmo ortodoxo no se permite a la mujer llevar pantalones. Versículos 6 y 7 del capítulo 22. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Esta promesa se encuentra en los mandamientos considerados como los más importantes, la promesa. De aquí, los rabinos sacan la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño, porque si cumples este pequeño mandamiento, tendrás una recompensa grande. Así que dicen que es mejor cumplir con todos los mandamientos que te apliquen. La Torá promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad, recordemos que acorta nuestras vidas. El Padre Celestial nos creó con sensibilidad a los animales que son débiles y a las cosas creadas que son frágiles. La naturaleza nos enseña que si somos duros en el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Si no riegas tus plantas, se mueren, eso lo sabemos. Si no das de comer a las gallinas, no te van a dar huevos. Si somos sensibles a la naturaleza y especialmente a los animales, nos irá bien y tendremos larga vida. Versículo 8, capítulo 22, aquí vemos que hay un mandamiento que habla a favor de la protección de la vida humana. Y de aquí sacan muchas aplicaciones. No habla solamente de una casa, sino de tomar medidas para proteger al ser humano en todos los aspectos, poner vallas y señales de tráfico en las carreteras, tapar agujeros, hoyos, por ejemplo, de los enchufes para que los niños no metan los deditos allí, entre otras cosas. Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Esta prohibición aplica en primer lugar sobre la tierra de Israel. Sin embargo, la halajá establece que es aplicable también en otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer. Así que no es sabio casarse primero y luego buscar trabajo y casa. En el nivel Peshat, el nivel simple, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si mezclamos dos clases de semilla, pero en el nivel alegórico podemos comparar la viña con Israel. En Israel no se puede sembrar dos clases de semilla que pueden ser, por ejemplo, los hombres, ¿verdad? Aquí habla de la simiente. En hebreo es sera y significa también semilla. La mala semilla son los pueblos paganos.
que no pueden ser sembrados en el pueblo de Israel para que el pueblo no sea estropeado. Una israelita no tiene el derecho de casarse con una persona de otros pueblos que no se haya convertido al Señor. La asimilación eventualmente destruye al pueblo consagrado. También se puede asemejar a la Torá, porque la mala semilla puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar el paganismo con la cultura de la Torá para que Israel no sufra daño. Y también se puede comparar con la fe, porque la fe no puede mezclarse con temor o duda, que es contraproducente. Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y asnos juntos. Según el nivel simple, el nivel Peshat, podemos hablar aquí de la protección de los animales, tanto para que no se dañen cuando estén trabajando juntos, como para que no se mezclen. La mezcla entre especies está prohibida. Antes del diluvio fueron mezclados las especies de los animales y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, pero toda la carne estaba corrompida. En el nivel alegórico podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. En Primera de Corintios 9, versículo del 9 al 11, se compara al líder con un buey. No es bueno poner diferentes líderes en una quejilá, en una congregación, con visiones diferentes y que no estén unidos. No se puede permitir en el liderazgo alguno que no tenga el espíritu del Mesías y no haya nacido de nuevo. Este texto también nos enseña que un justo no debe unirse a un malvado en alguna empresa o en algún negocio. 22:11. No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. Según los sabios, esto significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana y lino. El origen de la lana, recordemos que es de un animal puro y lino es de origen vegetal. Estas prohibiciones de mezclas en los tres niveles de suelo, animal y la ropa nos enseñan que tenemos que ser cuidadosos de no traspasar los límites de la Torá. Estos límites que la Torá está marcando, ni mezclar conceptos entre ellos, sino marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. Deuteronomio 22:12 dice, te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. De esto aprendemos que las tzitziot, los flecos, solo pueden ser colocados en una prenda rectangular para que se pueda cumplir con este mandamiento. La Torá utiliza tres palabras cuando habla de estos flecos. Habla de tzitzit, de petil y también de gedilim. Y te estoy dejando ahí las citas donde los puedes buscar. La referencia en Ezequiel 8:3 y de las escrituras nos enseñan que el tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón en el cabello. Se puede entender la palabra petil como unido y torcido de diferentes maneras, que una hebra trenzada con enrollamiento, dos hebras entrelazadas entre sí y un hilo doble, es de diferentes maneras, pero la palabra gedil significa pelos o hilos unidos entre sí en forma de trenza o cuerda. Un gedil son dos hilos y gedilim en plural son cuatro hilos como mínimo. Y el tzitzit se hace con cuatro hilos doblados para que sean 8. Como tzitzit denota pelos o hilos sueltos y gedil una trenza o cuerda, entonces entendemos que la Torá habla de dos partes de estos flecos. Una parte que es suelta, la de abajo, y la otra parte, la de arriba, donde los hilos son amarrados entre sí juntos con un enrollamiento. Les están dando vuelta. Por motivo de estética, los sabios decretaron
que el tamaño de la parte de arriba debe de ser 1/3 del fleco entero y la parte de abajo 2/3. El Padre Celestial vemos que se está presentando como si tuviera un manto en Isaías 6:1, también en Ezequiel 16:8 y en el Salmo 91. El Salmo 104, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Avanzamos entonces a Deuteronomio 22:20, que dice: pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, ¿verdad? Bueno, en este versículo, según los comentarios rabínicos, dicen que este versículo se refiere a que haya cometido adulterio después del primer paso del matrimonio, que es el llamado el desposorio. En hebreo es erusin. El versículo 26 dice: no harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. La violación es comparada con un asesinato. El daño que un hombre hace contra una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida. Y bueno, pues entramos al capítulo 23 de Deuteronomio. El versículo 1 dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Castrado, según los comentarios rabínicos, es uno que tiene sus testículos dañados o aplastados. La prohibición de entrar en la asamblea del Padre Celestial, es decir, en la congregación, significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con una mujer del pueblo de Dios por no poder engendrar, ya que la esterilización no está permitida. El versículo 2 dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. La palabra hebrea que se tradujo como bastardo significa uno que ha nacido en incesto o adulterio, no puede casarse con una israelita. Es lo que nos está diciendo aquí. El versículo 3 dice que ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor. Bueno, pues recordemos que Ruth era moabita y Naamá, la esposa del rey Salomón y madre de este rey Roboam, Naamá era amonita. Esto te dejo la cita aquí en Primera de Reyes 14. Las dos entraron en Israel por casamiento y forman parte de la genealogía del Mesías. Así que esto nos muestra que el mandamiento solo aplica para los varones. Deuteronomio 23:4. Aquí vemos que la causa de la prohibición de no poder entrar en la asamblea era doble, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando vinieron de Egipto, y porque alquilaron contra Israel a Balaam para maldecirlos. Así que estos dos pueblos tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque había sido salvado 2 veces por la intervención de Abraham. Una en la guerra con Kedorlaomer y con el escape de Sodoma. Así que por no tomar en cuenta esta deuda histórica, a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham, fueron rechazados por el Padre Eterno como candidatos para ser parte del pueblo apartado. Como el rey David fue cuestionado como legítimo heredero del reino por el hecho de que su tatarabuela era moabita, de la misma manera Yeshua ha sido cuestionado como heredero legítimo del trono de David, especialmente si se acepta
la presentación dada en los manuscritos griegos de los escritos mesiánicos en su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón, de acuerdo a lo que dijo su madre. ¿Y cómo será esto? Pues no tengo relación con varón, ¿verdad? Bueno, pues aquí te dejo las citas en Lucas 1:34, Mateo 1:25 y Génesis 3:15. Dice que él venía de la simiente de la mujer. En el Salmo 69:8 está escrito: me he convertido en un extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Así que como David fue cuestionado, también Yeshua fue cuestionado. En Juan 8:41 vemos que dice: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Hay una acusación indirecta contra Yeshua. Deuteronomio 23:5 dice: pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. La maldición de Balaam fue cambiada en bendición. El Padre Celestial sabemos que es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mesías fue colgado sobre un madero y esa maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación. Versículo 7 dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Los edomitas y los egipcios que se convertían no podían casarse con israelitas, solo con otros conversos. Así que sus nietos podían casarse con israelitas. En el versículo 9 leemos: cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa impura. Este texto trata con una situación específica en tiempos de guerra, con la Shejinah, con la presencia del Padre Eterno. Tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Las guerras de Israel dependen de la presencia divina, y para que esta Shejinah pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de santidad. Para que el Padre Celestial pueda liberarnos de los peligros, nosotros tenemos que vivir vidas intachables. La santidad es la mejor defensa que tenemos, familia. La maldad abre brecha en la defensa espiritual que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Si permitimos el mal entre nosotros, no vamos a poder vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos. Ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios 6:12. Avanzamos en Deuteronomio 23:11, que dice: pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Esto significa que deberá sumergirse en una migbe que esté cerca de la puesta del sol. Fuera del campamento, familia, tenía que haber un lugar como de letrina donde los soldados podían hacer sus necesidades, pero había reglas específicas de higiene que había que seguir allí. El versículo 13 dice: y tendrás entre tus herramientas, tendrás una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Vemos cómo la Torá cubre todas las áreas de la vida humana, incluso el momento de ir al baño. Hay mandamientos incluso para ese momento.
A nuestro Padre no se le escapa nada. Nos instruye en los detalles más íntimos de nuestra vida para que actuemos siempre de manera correcta y nos da la oportunidad de servirle por medio de la vida práctica y diaria. En el versículo 15, aquí se trata de un esclavo pagano que huye de su señor desde el extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. No se puede devolver a su amo. Pero nosotros vemos el caso de Onésimo. Aquí en este caso no aplica porque él no huyó del extranjero para refugiarse en la tierra de Israel y por lo tanto el apóstol Pablo lo devuelve a su amo y puedes leer Filemón 10:17. La palabra hebrea que ha sido traducida como amo o señor es Adonav, que literalmente significa sus señores, porque la letra Yud que tiene esta palabra denota pluralidad. Así que vemos cómo una sola persona puede ser referida por la Torá en plural, y esto es típico en cuanto a los dueños de los esclavos. Esto nos enseña que cuando se trata de una autoridad considerable, se emplea la forma plural, no para referirse que son varias personas en una, sino a la autoridad de esa persona. Lo mismo sucede con las palabras Adonai y Elohim, que ambas son en plural, pero no hablan de varias personas, sino de aquel que es uno y que tiene toda autoridad o autoridad plena. Versículo 17 dice que ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano. La palabra para ramera es kedeshá y tiene la misma raíz que kadosh. Esta palabra kadosh significa santo, apartado o dedicado, también consagrado. Así que aquí estamos aprendiendo que la santidad no es, en primer lugar, algo que tiene que ver con pureza moral, sino tiene que ver con la consagración a algo. En el caso de la ramera y el sodomita, que como vimos en hebreo es kedesh, se trata de personas que están dedicadas o consagradas al culto pagano, ofreciendo sus cuerpos para la depravación sexual. Y ellos están dedicados a sus dioses y por eso su nombre tiene que ver con la palabra Kadosh. Versículo 18 dice, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Aquí la palabra ramera es soná, y en este caso es una mujer que ha ofrecido su cuerpo por un precio, ¿verdad? Económico. La palabra perro es una referencia a un hombre homosexual que ha vendido su cuerpo para obtener dinero. Y ambos oficios son abominación para el Padre Eterno. Y el dinero de su trabajo no se puede permitir como ofrendas para el Señor. No está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrándoles intereses, como lo vemos en el versículo 19. Sin embargo, si el préstamo es dado en un plan de negocios, pues aquí ya aplicarían otras leyes. Versículo 20. Dice, podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. La Torá está señalando que el pueblo de Israel al principio les está dando el principio bancario, ¿verdad? Los bancos, como sabemos, no son inventos de los hombres, sino que es algo del Padre Celestial con el fin de beneficiar al pueblo de Israel al dar préstamos a los extranjeros. Es parte de la bendición de Abraham y resultado de la obediencia a los mandamientos, como lo vemos escrito en Deuteronomio 28:12. El versículo 21 dice que cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo.
Y aquí se trata de votos de ofrendas, pueden ser animales, dineros, otros objetos de valor o la dedicación de una persona, como en Primera de Samuel 1:11. En Eclesiastés 5, del 4 al 6, aquí dice que cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque, ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Las obras de nuestras manos sufrirán destrucción si no cumplimos con las promesas que han salido de nuestras bocas. Entonces aquí vemos cuán importante es la palabra que sale de nuestra boca. Deuteronomio 23, 24, 25 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Y cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Según las escrituras, esto solo aplica a los obreros y ellos podrán comer uvas y espigas en las pausas durante su jornada de trabajo. Otros no tienen permiso de entrar en los campos de los demás y comer. Un obrero que come de las uvas cuando trabaja rinde mejor en su trabajo y así está, esta legislación también beneficia al propietario de la viña. Te dejo esta cita para que la leas en Mateo 12, del 1 al 8, porque aquí los discípulos del Mesías estaban arrancando espigas al pasar por un campo sembrado y fue en Shabbat y arrancaron espigas para saciar su hambre y es probable que estaban yendo o estaban saliendo de la sinagoga y este hecho fue criticado por algunos fariseos que lo consideraban como una violación al Shabbat. Los discípulos tenían hambre en Shabbat y cogieron espigas de un campo por la regla del Kal Vahomer. Esta regla es de un argumento de mayor peso. Así que Yeshua permitió que el Shabbat fuese quebrantado al arrancar las espigas para saciar el hambre porque tenía este argumento de mayor peso. Así que avanzamos en Deuteronomio 24:1. Dice que cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide a su casa. Un matrimonio en el pueblo de Dios solo es válido si se hace bajo la jupá y de la misma manera el divorcio no es válido sin un get, sin una carta de divorcio. Entonces, en el tiempo del segundo templo había dos interpretaciones principales de esta palabra que es reprochable. En hebreo es la palabra erva, es la palabra Strong 6172 y esta palabra significa desnudez, inmundicia, indecencia, descubierto, vergüenza, significa impureza y significa promiscuidad. Así que en esta época del segundo templo, por un lado tenemos la interpretación de la casa de Gilel que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que le cause molestia al esposo, incluso si ella fracasa en la cocina. Pero está la otra casa de enseñanza, que es la casa de Shammai, y esta era más estricta porque solamente permitía divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. Así que nos encontramos en Mateo 19, del versículo 3 al 10, en donde leemos que se acercaron a él algunos fariseos para poner a prueba a Yeshua y le preguntan que si está permitido que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo. Y bueno, pues Yeshua le responde que si no han leído, ¿verdad? Que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y que dijo que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es lo que dice Yeshua. Entonces ellos contestan, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Yeshua contesta que fue por la dureza del corazón de su corazón que Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es lo que ellos dijeron. Entonces vemos esta discusión, ¿verdad? Que había entre la casa de Gilel y la casa de Shammai, dando la razón de la interpretación, Yeshua de este último, de la casa de Shammai, ¿verdad? Así que, bueno, de aquí se extraen varias conclusiones de este texto. La primera es que el divorcio no es el plan original del Padre Celestial para el hombre. La segunda es que el divorcio fue permitido por el Eterno. Sí fue permitido, pero no fue ordenado. La tercera es que el Padre Eterno permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Y la cuarta cosa es que la causa de divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquier otra causa de divorcio, solo por algo indecente, que en hebreo, como estamos estudiando, es erbat davar, que es traducido como fornicación por la Reina Valera y como infidelidad por la Biblia de las Américas. Esto lo vemos aquí en Mateo 19:9. Y dice que si ha encontrado algo reprochable en ella, así que es esta expresión, ervat davar, alguna promiscuidad que hayas encontrado en ella. Esa es la clave en toda la discusión. Así que la pregunta que le hicieron a Yeshua fue que si era lícito al hombre repudiarla por cualquier causa. Y siguiendo la interpretación de Hillel, que se extiende a la expresión de cualquier cosa o causa, Yeshua contesta que lo que les está diciendo es, mira, ervat davar no significa cualquier cosa que desagrade al hombre, sino que tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido al griego como porneia. Fue traducido como fornicación. Pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo del desposorio, tendría que ser apedreada, no tendría que ser despedida con carta de divorcio. La Torá vemos que no puede tener dos legislaciones diferentes para un mismo delito. Así que la despedida de una mujer tiene que ser por un acto oficial de entrega de una carta de divorcio, de un get. Y esto le devuelve a la mujer el estatus de no casada y por lo tanto el derecho de casarse de nuevo con otro. La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal que le da el derecho a la mujer de casarse de nuevo, porque sin un get sería una adúltera si se uniera a otro hombre. Y según la respuesta que da Yeshua en Mateo 19:9, si un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra, si hay en ella una conducta sexual indecente. La expresión ervat davar se encuentra también en el capítulo anterior que vimos en esta parashá, refiriéndose a los excrementos humanos que no podían ser vistos por la presencia del Padre Eterno ni dentro ni fuera del campamento de guerra, porque sería algo indecente para la presencia divina. Así que, bueno, pues según la enseñanza de Yeshua en Mateo 19, donde explica ese texto de Deuteronomio 24, el divorcio está permitido para las personas
con corazones duros cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en el cónyuge. Un divorcio oficial y con la entrega de un documento legal da el derecho de casarse de nuevo con otra persona. En Deuteronomio 24, en el versículo 4, dice: no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Las relaciones ilícitas traen pecado sobre la tierra de Israel y fueron una de las causas principales de la expulsión de los habitantes de las 7 naciones. En Deuteronomio 24:5 dice que cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, sino que quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. La vida familiar es tan importante que durante el primer año de matrimonio tiene prioridad sobre el deber de salir a la guerra, y el propósito de esta ley es alegrar y hacer feliz a la esposa. Deuteronomio 24:7 dice que si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos, de los hijos de Israel, y lo esclaviza y lo vende, entonces esa persona morirá. Dice: y así quitarás el mal de en medio de ti. Y aquí en este versículo, según los comentarios rabínicos, un secuestrador merece la pena de muerte solo si además del secuestro está esclavizando a esta persona secuestrada. Versículo 8 y 9 dice: cuídate de una infección de lepra para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas les enseñen, como les he ordenado. Así cuidarán de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Miriam, como bien sabemos, fue golpeada con la plaga del Zarat, que lo que se tradujo como lepra, por causa de usar mal su lengua, por causa de la lashon hara. Y aquí la Torá nos manda recordar lo que le pasó para que aprendamos a no hablar mal de las autoridades. Nadie tiene el derecho de entrar a una casa o propiedad ajena sin permiso, es lo que vemos en el versículo 10. Y en el versículo 13 dice que al ponerse el sol, sin falta le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. La justicia en hebreo es tzedakah. En este caso no se refiere a que uno reciba la justificación o la declaración de inocencia de pecado como una recompensa por tratar bien a los pobres, sino que se trata de una obra de caridad hecha para suplir el derecho básico de una persona en necesidad. Así que de aquí surge la expresión de tzedakah en referencia a la ayuda a los necesitados. Así que el significado de esta palabra tiene que ver con hacer una cosa correcta. Cuando estamos ayudando a una persona necesitada, estamos haciendo lo correcto. Deuteronomio 24:15 dice que en su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Así que vemos que es pecado emplear una persona y no pagarle puntualmente. Dice el versículo 16 que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Y según los comentarios rabínicos, los padres no pueden morir por el testimonio de sus hijos. El texto hebreo dice que cada hombre, dice que no dice cada uno, pero según los comentarios rabínicos, esto nos enseña que la pena de muerte no puede ser aplicada sobre hijos mayores de edad por lo que han hecho sus padres, pero sí sobre sus hijos menores.
Deuteronomio 24:18 dice, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Así que, bueno, ya se nos está diciendo que debemos de hacer recordatorios de diferentes cosas y este es uno de los 10 recordatorios diarios de los cuales hablan las escrituras y existen dos más en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, los textos mesiánicos. Así que son 12 recordatorios. El primero dice que tenemos que recordar la salida de Egipto. Y aquí te estoy dejando los textos en donde dice esto, que recordemos la salida de Egipto. También el segundo dice que debemos de recordar el maná. El tercero, que debemos de recordar el Shabbat. El cuarto, lo que hizo Amalek. El quinto es la revelación del Sinaí, la entrega de la Torá. El sexto, la provocación en el desierto, especialmente con el becerro de oro. El séptimo, lo que hicieron Balac y Bilam. Octavo, lo que pasó con Miriam, que lo acabamos de leer. El noveno, que el Padre Celestial es el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas. El número 10, el recordatorio de Jerusalén. El 11 es el recordatorio de la mujer de Lot y recordar a Yeshua. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Dice Lucas 22:19 y te dejo la cita de segunda de Timoteo 2:8. Deuteronomio 24:19 dice que cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, dice la Escritura. Así que vemos cómo la prosperidad laboral viene como resultado de tratar bien a los necesitados. Y hay 3 preceptos aplicables solo en la tierra de Israel en cuanto a la cosecha de un campo para que el necesitado también pueda ser atendido. La primera es no cegar todo, dejar en un porcentaje alrededor de entre 1 o 2,5% en las esquinas de los campos. El segundo es no coger 1 o 2 tallos que hayan caído detrás del cosechador. Y la tercera es no volver a buscar 1 o 2 gavillas dejadas en el campo. Entramos a Deuteronomio 25:5, dice que cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Hoy en día no se aconseja hacer este tipo de matrimonios y por lo tanto siempre se hace el acto que está descrito en los siguientes versículos, que se llama Jalitzá, y también lo puedes ver ese mismo acto en Ruth 4, del 7 al 8, y puedes leer Deuteronomio 25, del 6 hasta al 9, ¿verdad? En Deuteronomio 25:12 dice, entonces le cortarás su mano y no tendrás piedad, ¿verdad? Una mujer que quiera defender a su marido está hablando ahí, pero según vemos aquí que los comentarios rabínicos indican que esto significa que tiene que haber una paga de dinero correspondiente a la vergüenza que sufrió el agraviado. Deuteronomio 25:15 dice, tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios, dice el versículo 16. Así que este engañador es una abominación para nuestro Padre eterno. Y en el mismo
en el mismo sentido, en el mismo comentario, en el versículo 17 dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Así que si andamos con pesas falsas, Amalek obtendrá permiso para dañarnos, familia. Y bueno, pues aquí en la parashá de esta semana, claro que podemos ver al Mesías en diferentes aspectos, ¿verdad? En diferentes, pero yo te voy a dejar solamente esta que está en Deuteronomio 21, versículo 22, 23. Dice, habla del colgado de un árbol que es maldito de Dios. Y nosotros recordamos y sabemos que Yeshua fue maldito por Dios. Toda la maldición de la Torá cayó sobre él en el momento cuando estaba colgado. También te dejo esta cita de Gálatas 3, 13, 14. ¿Verdad? Habla sobre lo mismo. Dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito en donde, bueno, pues ya lo vimos donde está escrito, Deuteronomio 21. Dice que es maldito todo el que cuelga de un madero. Esta palabra, como vimos, también es un árbol, a fin de que el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que, como bien sabemos, la Torá en sí misma no es una maldición, sino que la Torá, recordemos que son las condiciones del pacto que nos unen con nuestro Creador, con nuestro Padre eterno. La Torá es una de las bendiciones mayores que nos han llegado del cielo, pero hay maldiciones por el incumplimiento de la Torá que tú las puedes leer para recordarlas. Están en Levítico 26, Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, que es la tarea que te dejo para esta semana, porque estas maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Y Yeshua nos compró libres de las consecuencias de nuestros pecados, que son las maldiciones que están escritas en la Torá. Y esto es para todos aquellos que se apropien de su obra mediante el arrepentimiento y la confianza en Dios. Dios suplió nuestras necesidades por medio de la muerte y de la resurrección de Yeshua al redimirnos, lo cual significa liberarnos por medio de un precio de rescate. Como hemos dicho antes, el Mesías tuvo que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia a los mandamientos que están en la Torá y las maldiciones escritas en la Torá. Todas las maldiciones cayeron sobre él. Todas las enfermedades cayeron sobre él, toda la ira del Padre Celestial cayó sobre él, como lo vemos en esta cita aquí en Isaías 53, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Yeshua tomó nuestro lugar cargando la maldición que nos correspondía a nosotros. Y así podemos ser liberados, podemos ser perdonados y restaurados. Y el resultado de que Yeshua tomó la maldición de la Torá es que la bendición de Abraham venga sobre los hijos de Israel e incluso sobre los gentiles, y es lo que acabamos de leer en Gálatas. Así que gracias a la maldición que cayó sobre el Mesías, al ser colgado de un árbol, somos liberados de las maldiciones que nos tocaban por nuestra desobediencia. Así que ahora somos libres para acercarnos al Padre y somos libres para obedecer los mandamientos que están en la Torá. Y hasta aquí la clase de esta semana, hermosa familia. Les agradezco a todos infinitamente por dar un like a este video, por compartir este video también en tus redes sociales, por suscribirte a este canal, por unirte a nosotros en Telegram o suscribirte también aquí por este canal de YouTube. Te voy a dejar en la caja de descripción de este video los enlaces para que puedas ingresar con nosotros al grupo de Facebook, también al grupo que tenemos en
en Telegram, que estamos en medio de un taller que está hermoso, y si entras al canal, ahí te puedes poner al día para que estés con nosotros en directo el próximo martes a las 6 de la tarde. Así que bueno, pues de mi parte es todo por el momento y estamos a muy poquito de terminar con este hermoso estudio. Yo me despido enviándoles a todos saludos, besos y muchas, muchas bendiciones para todos. Bye bye.